Hola chicos, nuevamente, ¿cómo están? Les cuento que en este video nos toca trabajar la clase 36 que corresponde a un taller escritor. Ya, hoy escribiremos un poema y para eso debemos recordar cuáles son las características de un poema. Los poemas deben tener título, estrofas, versos y autor. O sea, autor es la persona que escribe este poema. Y a veces también en los poemas hay rimas, ¿ya? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es imaginar algún tema del cual les gustaría escribir este poema, ¿ya? Luego, antes de escribir, te quiero recordar que los buenos escritores usan un buen vocabulario. Entonces, para eso, vamos a recordar algunas de las palabras que estuvimos trabajando, que son la palabra divinos, la palabra tela, la palabra atrevido y la palabra olvido. Entonces, tú para escribir tu poema debes incluir al menos una de estas palabras que hemos estado trabajando en las clases anteriores. ¿Ok? Entonces, en la primera parte tenemos que preparar el texto. Dice, a crear, que un poema escribirás. Inventa un poema. Lo primero que tienes que hacer es elegir un objeto o un animal. Por ejemplo, yo voy a elegir un conejo. Tú puedes elegir el que tú quieras y este taller lo tienes que hacer tú. Yo te voy a dar solo algunas indicaciones. Conejo. ¿Cómo es el conejo? Entonces acá tú tienes que describir un poco el objeto o el animal que tú elegiste. Por ejemplo, conejo es pequeño, suave y salta. Esto es solo un ejemplo para que tú vayas viendo cómo tienes que ir completando este ordenador gráfico, ¿ya? Luego dice así, para crear tu poema debes elegir 3 emociones. Chicos, recordemos que las emociones son sentimientos que son muy intensos y que son producidos por un hecho, una idea o un recuerdo que nosotros tengamos. Por ejemplo, ejemplos de emociones. Aquí tenemos en este recuadro verde, alegría, calma, felicidad, miedo, ternura, vergüenza, amor, aburrimiento, gratitud, tristeza y entusiasmo. Entonces, luego de que hayas completado aquí esta parte de elegir un objeto o un animal y completar cómo es, luego de eso tienes que elegir 3 de estas emociones, las que tú quieras. 3 de estas emociones que yo te acabo de mencionar. ¿Ya? Entonces, avancemos. Una vez que tú hayas elegido estas 3 emociones, las puedes marcar, encerrar con un círculo. Tienes que escribir el título del poema, ¿ya? Y escribir ideas sobre el tema elegido. Recuerda que tu tema elegido es este que está acá arriba, ¿ya? Donde tú elegiste el objeto o animal. Entonces, en base a eso, vas a escribir un título. Por ejemplo, yo que elegí el conejo, puedo poner un conejo amistoso. Ya, ese es un título que yo inventé. Tú escribes el título que tú quieras, dependiendo del tema que tú hayas elegido. Luego debes escribir ideas sobre el tema elegido. Por ejemplo, el conejo es un animal que vive en el bosque. O el conejo es un animal que le gusta comer zanahorias.
Y así debes escribir algunas ideas para que después la puedas ocupar en la escritura de tu poema, ¿ya? Siempre relacionado al tema que tú elegiste. Una vez que tengas el título y las ideas, vamos a poder avanzar. Entonces acá ya pasamos a la parte de escribir el texto. Y tienes que inventar 3 versos con las emociones que elegiste. Por ejemplo, con alegría mi gata comía, ¿ya? Pero antes escribes el título de tu poema, el que anotaste en el ordenador gráfico. Aquí tú tienes que ocupar toda la información que tú anotaste en la página anterior, en el ordenador gráfico. Entonces, aquí te dan un ejemplo. Con alegría mi gata comía. Entonces, ese verso iría aquí, en las primeras 2 líneas. ¿Ya? Acá. Y como tienes que escribir 3 versos. ¿Ya? 3 versos en relación al tema que tú elegiste. Y no olvides, por supuesto, poner aquí en esta primera línea el título. Y luego te guías para abajo para escribir, luego te guías aquí. Tienes 2 líneas para cada verso. Ahí me adelanto un poquito. Ahí, vas teniendo 2 líneas para cada verso. Tienes una línea para el título y luego el resto de las líneas para escribir versos como este. ¿Ya? Lo escribes con mucha calma. Yo aquí solamente te estoy dando las instrucciones. La idea es que después tú lo hagas con harta tranquilidad y recuerda utilizar letra clara y legible. Una vez que hayas escrito tu poema, vas a hacer lo siguiente, revisarlo, ¿ya? Y aquí tú vas marcando, completando si es que cumpliste o no cumpliste con estas preguntitas que salen aquí. Por ejemplo, escribí el título de mi poema. Estas son cosas que no pueden faltar. Sí. Seleccioné las ideas, completé el texto, incluí palabras del vocabulario, ¿ya? No pueden faltar alguna palabra que hayamos ocupado. Usé mayúsculas y puntos, muy importante, los puntos, y elegí 3 emociones, ¿ya? Eso se supone que tú ya lo avanzaste en el ordenador gráfico y luego lo pudiste ocupar en la escritura de tu poema. Una vez que hayas completado aquí, nos queda compartir el texto, ¿ya? Tú lo vas a compartir conmigo enviándome una fotografía y también lo puedes compartir con alguien de tu familia leyéndoselo, ya sea a la mamá, a la abuelita, al abuelito, al hermano o a más de una persona. La idea es que lo puedas compartir. Porque, ¿de qué sirve escribir algo si no lo puedo compartir? Y a mí también me lo vas a compartir enviándome fotografías. Y finalmente nos queda el ticket de salida, que dice así. ¿Cuáles son las 2 características que debe tener un poema? 2. O sea, debes marcar 2 características. Y fíjate bien, están hablando aquí de un poema. No te vayas a confundir con otro tipo de texto. Entonces, ¿cuáles son las 2 características que debe tener un poema? Y nos dan 3 alternativas. A. Inicio, desarrollo y final. B. Versos y estrofas. Y C. Moraleja. Entonces aquí tú marcas la alternativa que consideres correcta. ¿Ya? Entonces ahora te dejo para que tú puedas escribir con alta tranquilidad, pensando bien tus ideas y luego ordenándolas para que te resulte excelente tu poema. A escribir, a trabajar, recuerda los puntos, la letra clara y que no se te pase ningún detalle. Te dejo para que puedas trabajar, así que muchos besitos y nos estamos viendo.